Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del grupo de trabajo de psicosomática y psiquiatría de enlace de la Sociedad Española de Psiquiatría. Hoy presentarán la sesión desde el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y presenta a las ponentes y al ponente el doctor Juan José Molina Castillo. Recordad que esta sesión se graba y que luego pues tendremos unos minutos para hacer algunas preguntas. Recordad pues el tema de los micros para no interferir. Pues Juan José, cuando quieras presentarlos, tú mismo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por conectaros y hacer un hueco en vuestras apretadas agendas y estar, bueno, pues en la sesión clínica del grupo de trabajo de psicosomática y enlace. Bueno, el tema que vamos a abordar en relación con estas sesiones son los aspectos psicológicos del asma y en relación con un programa de enlace que estamos desarrollando aquí en el Complejo Hospitalario de Cáceres desde septiembre de 2020 en lo que es la unidad multidisciplinar de asma, que está conformada por el servicio de neumología y de alergología, y desde esa fecha pues se unió salud mental para aportar ese aspecto de la psicología dentro de los pacientes con problemas de asma. La sesión clínica la vamos a desarrollar en varios aspectos y la van a impartir los residentes de psicología del complejo, que son los que llevan el peso de este programa de enlace. En concreto, pues, bueno, van a participar los 4 residentes que tenemos. Tenemos un residente de psicología por año y, bueno, por orden de edad o de edad de formación, pues será Ana Carrasco, Esther Abas, Beatriz Barrado y Héctor Núñez. Yo ya no les robo más tiempo y les dejo paso a ellos pues, para que os presenten el programa de enlace que estamos desarrollando, así como una segunda parte en donde presentaremos los resultados de estos primeros años de desarrollo. Cuando queráis. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Juanjo. Empiezo yo. Mi nombre es Esther Abas, soy residente de tercer año de Psicología Clínica y bueno, hoy como ha explicado Juan José, vamos a hablar de los aspectos psicológicos de la enfermedad asmática a propósito de la presentación de un programa de enlace, ¿no?, entre la unidad de hospitalización breve de allí de Complejo Hospitalario de Cáceres y la unidad multidisciplinar de asma, ¿no? Paséis la diapositiva, por favor. El desarrollo de esta sesión va a ser un poco empezar con la justificación del programa, ¿no?, el porqué de incluir a la parte de salud mental, ¿no?, y en concreto a los residentes de psicología dentro de esta unidad multidisciplinar que, como ha explicado Juanjo, pues está compuesta principalmente por alergología, neumología, ¿no?, y muchas otras disciplinas más, ¿no?, como inmunología, bueno, unas cuantas, ¿no? Entonces va a ser un poco empezar por qué estamos nosotros también ahí, el objetivo que tiene este programa de enlace con el que empezamos a colaborar con la unidad, la parte de evaluación e intervención que lo hará mi compañero y los datos de investigación que lo harán mis otras 2 compañeras. Pasamos la diapositiva. La justificación, ¿no?, el por qué incluir la psicología. Bueno, pues empezar contando un poco en qué consiste el asma, ¿no? Sabemos que el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, multifactorial en su etiología, ¿no?, y que se caracteriza por estos episodios de obstrucción generalizada y variable de estas vías respiratorias, reversible a veces de manera espontánea y con tratamiento, ¿no? Y digamos que se caracteriza porque son pacientes con una hiperreactividad bronquial ante diferentes estímulos, ¿no? Clínicamente, pues se observa con tos, con disnea, con sibilancia, muchísimos síntomas más, ¿no? No es que yo sea una experta en asma, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa definición general en qué consiste esta enfermedad, el tratamiento principalmente de esta enfermedad es farmacológico, ¿vale? Con una base pues muy sólida y muy científica de qué fármacos funcionan, ¿no?, distintos escalones en función de la gravedad del asma, ¿no?, para controlar esta enfermedad que, como decimos, es crónica, por lo tanto es una condición que va a acompañar al paciente de por vida. Esto, ¿no?, implica que en la práctica clínica se observe
determinados pacientes en los que ese tratamiento farmacológico no acaba de controlar sus episodios asmáticos, ¿no? Esto hace pues, que tengan que recurrir más a urgencias o que lleguen a estar periodos ingresados, ¿no? Y digamos que se ha empezado a observar en esta práctica clínica que hay trastornos psicológicos o comorbilidades psicológicas que como que nos hace explicar por qué hay pacientes en los que este control del asma no va tan bien como debería, ¿no? Según los escalones de tratamiento farmacológico. ¿Qué comorbilidad se encuentra en la literatura hasta ahora? Pues sobre todo ansiedad, depresión, ataques de pánico, ¿vale? Y factores también relacionados con la personalidad y con el comportamiento, como pueden ser la lesitimia, ¿no? Sedentarismo, el aislamiento social y la mala adherencia al tratamiento, ¿no? Pasamos a la diapositiva. Dado un poco que estos factores psicológicos influyen tanto en el curso como en el tratamiento de la enfermedad, porque al final hablamos de que ese tratamiento que estamos ajustando a ese paciente no acaba de funcionar, no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pues nos planteamos el contribuir a ese tratamiento y a ese diagnóstico del asma atacando un poco a los factores psicológicos que según la literatura podrían estar también influyendo, ¿no? Entonces, es un poco la justificación de por qué introducir a psicología en la unidad multidisciplinar del asma, ¿no? Ese sería nuestro primer objetivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas psicológicos comórbidos, ¿vale? A este asma de difícil control o no controlada, ¿vale? Nuestro segundo objetivo, como ha dicho también Juanjo, en la parte de investigación presentaremos algunos datos, llevamos muy poquito con el programa, pero lo que hasta ahora tenemos, ¿vale? Para un poco, a raíz de esos datos que estamos recogiendo con la evaluación psicológica, acercarnos un poco más al perfil psicológico que pueden tener estos pacientes con un asma de difícil control. Pasamos a la diapositiva. El objetivo del programa, como digo, pasamos, es mejorar el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con un asma grave, con asma no controlada o con asma de difícil control, ¿vale? Para contribuir así a su bienestar físico, psíquico y social. ¿Cómo nos planteamos cumplir con este objetivo? Pues desde la parte de psiquiatría tenemos a uno de nuestras psiquiatras, ¿no? Que se encarga de, en estos pacientes que son evaluados y consideramos que hay comorbilidad ansiosa o depresiva que tiene que tratarse farmacológicamente, ella es la que se encargaría, y desde la parte de psicología clínica llevamos, digamos, la intervención general o principal, ¿vale? Pasamos a la diapositiva. ¿Cómo nos llegan estos pacientes a la parte de psicología? ¿Vale? Dentro de la UMA, como hemos dicho, hay distintas disciplinas, ¿no? ¿Cómo llegan estos pacientes? ¿Cómo se hace la derivación a psicología? Pues esta derivación se hace a través de la unidad multidisciplinar de asma, ¿vale? Cuando los profesionales, en ese seguimiento que le hacen a los pacientes, en ese escalón de tratamiento, ¿no? Que van estipulando con los resultados que van teniendo de cómo de controlada está ese asma, cuando ellos detectan que puede ser un paciente que catalogamos con asma no controlada, ¿vale? Nos lo derivan. Objetivamente, para derivarnos, los criterios son que en el cuestionario Nijmegen, que luego lo presentaremos, que evalúa la disnea funcional, ¿vale? Haya una puntuación igual o superior a 23, ¿vale? Además de eso, que tenga un STAI, digamos, significativo, el STAI es uno de los cuestionarios esenciales para medir la ansiedad, y que tenga un BDI, que es el principal cuestionario para evaluar la depresión, mayor de 21, es decir, significativo también. Una vez que cumplen estos tres criterios, nos lo derivan a consultas de psicología y nosotros en esa consulta hacemos una evaluación que nos determina si ese paciente sería apto, digamos, para la intervención psicológica grupal, ¿vale? ¿Qué criterios de inclusión y de exclusión hay para que este paciente pueda pertenecer al grupo? El criterio de inclusión es que tenga puntuaciones significativas, indicativas de que las variables psicológicas le están afectando en su proceso de enfermedad, a través de los cuestionarios que va a exponer mi compañero Héctor en la evaluación. Y los criterios de exclusión sería que tuviera en este momento un trastorno mental, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque como la intervención que proponemos es una intervención grupal, digamos de corte más psicoeducativo y enfocada en el manejo del asma, no es una intervención para un trastorno de ansiedad, no es una intervención para una depresión, ¿no? Por ejemplo, o otros trastornos. Si esta persona tiene un trastorno de este tipo, digamos que tendríamos que plantearnos la exclusión del grupo, ¿vale? O si no, la exclusión, la derivación al equipo de salud mental. Y una vez que esto esté resuelto o más o menos controlado, ya incluirlos en nuestra parte, ¿vale? También en alguna ocasión nos planteamos la intervención individual,
¿vale? Pero bueno, en principio el protocolo es derivación al equipo de salud mental, ¿vale? Pasamos la diapositiva. Ahora viene la parte de evaluación psicológica, que será mi compañero el que se encargue, ¿vale, Héctor? Te dejo paso. Vale. Buenos días, gracias Esther. Gracias Juanjo por la presentación. Soy Héctor Núñez, el presidente del primer año, y os voy a contar un poco la evaluación psicológica que hacemos a la hora de llevar a cabo después la intervención grupal. Es cierto que antes de hablar de los ejes de evaluación quiero hablar un poco de cómo viene el paciente, ¿no?, al grupo. Son pacientes que vienen de la UMA, ¿no?, que son pacientes, por así decirlo, que vienen derivados de una especialidad médica, ¿no? Son pacientes que vienen con una patología concreta y muchos de ellos, por no decir la mayoría, es el primer contacto que tienen con salud mental de cualquier tipo, tanto psiquiatría como psicología. Entonces, cuando hacemos la evaluación, merece la pena dedicar unos minutos a acoger al paciente, ¿no?, y explicarle por qué está ahí. Nos gusta empezar la evaluación con una pregunta que le solemos hacer, que es ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué ha venido? ¿Qué entiende? ¿Por qué está aquí? Y en ese caso sí que las respuestas que nos dan los pacientes son muy variadas. Hay pacientes que creen que vienen a dejar de fumar, hay pacientes que creen que vienen a perder peso porque les viene bien para su alma. Entonces, a través de ese tipo de respuestas sí que nos dimos cuenta que hacía falta encuadrar un poco la evaluación y el motivo de por qué estaban aquí con nosotros. Entonces, es cierto que así también se crea un clima de confianza, porque es una evaluación que puede ser larga, dependiendo de cuándo el paciente se abra o sea capaz de responder las preguntas de los cuestionarios, porque recordemos que son pacientes que muchos de ellos nunca han hecho un cuestionario ni han rellenado un inventario ni de actitudes, ni de comportamientos, ni nada por el estilo. Entonces, les cuesta entenderlo, les cuesta entrar en materia, les cuesta entender la dinámica. Entonces, sí que merece la pena gastar esos minutos previos para encuadrar, ¿no?, y tener una buena confianza con el paciente. Una vez hecho eso, empezamos con la evaluación, que es verdad que pues tiene dos ejes, ¿no?, como ponemos ahí en la presentación. En principio, y lo fundamental de la evaluación va orientada, ¿no?, a las variables psicológicas que interfieren en el manejo de la enfermedad, como las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida. Y es verdad que eso fue en un principio, y luego hemos ido concretando un poquito más lo que realmente nos interesa y lo que realmente incluso a veces lo que el paciente demanda, ¿no?, que le resulta importante para él o para ella en el manejo de su propia enfermedad. Es verdad que, como ha dicho también mi compañera Esther, tenemos que tener el ojo clínico puesto en un posible diagnóstico para algún tipo de patología, psicopatología aguda o un poco más llamativa en el paciente para ver si se le hace la derivación al equipo de salud mental. Entonces, estos no son todos, lo voy a ir exponiendo poco a poco. Estos son los inventarios que que usamos en la evaluación psicológica. Es verdad que todos son inventarios de tipo Likert, que están pensados en un principio para hacer de manera autoaplicada por parte del paciente, pero vimos que por la casuística del paciente que he comentado antes, merecía más la pena usarlos de manera heteroaplicada y usarlos como una entrevista. Luego eso a nivel de investigación queda corregido porque el método de entrevista es siempre el mismo. Entonces, si alguna vez hiciéramos la baremación de estos test en cuanto a nuestros pacientes, ese método de aplicación está estandarizado.
El primer test que solemos pasar es el de aptitudes hacia la enfermedad, el inventario revisado de comportamientos problemáticos asociados al asma. Y empezamos por este porque los primeros ítems de este test es un breve cuestionario. Es una entrevista, propiamente dicha, en el cual se pide al paciente pues, sus datos, ¿no? Datos sencillos de nivel que luego nos servirán para realizar análisis estadísticos simplemente descriptivos, en el que se pide al paciente el nivel de estudios, el lugar de trabajo, centrado en que si es en la capital, aquí en la propia ciudad de Cáceres o en los pueblos de la periferia y en la provincia. Cuándo sintió las molestias de asma por primera vez, a qué edad fue diagnosticado, ese tipo de cosas, ¿no? Son datos muy subjetivos, pero muchas veces ayuda al paciente a tomar conciencia de la diferencia entre sentir que tiene un problema y un diagnóstico, ¿no? Propiamente dicho. Y nos da también, por ejemplo, una diferencia entre cuánto tiempo, años o meses, ha tardado en ser diagnosticado, ¿no? Es verdad que luego hay dos cuestionarios que son también importantes en este tipo de patología, que es el cuestionario breve sobre la percepción de la enfermedad, que es un cuestionario, este es una escala Likert de 10 puntos, en el cual al paciente se le da el extremo inferior y el extremo superior y tiene que contestar con preguntas tipo ¿el asma afecta seriamente a mi vida? O considero que el asma lo tengo controlado o tengo conocimiento sobre el asma. Son ítems muy aclaratorios sobre el verdadero cómo siente el paciente, ¿no? Lo que le está pasando. El siguiente cuestionario es el cuestionario A, que es sobre el control, que es otro Likert, otro inventario Likert de 5 puntos, en el cual simplemente son cuestiones a partir de las cuales se infiere el control que pueda tener el paciente sobre su propio asma. Por ejemplo, es en los últimos 4 semanas, cuántas veces me han despertado mis síntomas de asma a lo largo de la noche, ¿no? O me han despertado más pronto de lo habitual por la mañana. A partir de esas cuestiones, pues se hace un sumatorio y se puede definir más o menos si el paciente demuestra tener cierto control sobre su asma o no. Es verdad que hay una escala de resiliencia como medición de estrategias de afrontamiento que se pone casi al final de la evaluación, porque todos estos test anteriores ponen la incidencia en la enfermedad y en el control del paciente, y vemos a lo largo de la evaluación que pacientes que incluso nunca se han enfrentado a una evaluación psicológica o al servicio de salud mental, les hacen pensar, les hacen por lo menos plantearse preguntas que nunca se han planteado de, pues mira, pues es verdad que no también como cabría esperar, es verdad que esto me afecta más de lo que estaba pensando. Entonces, como los dejan un poco revueltos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta escala de resiliencia se pone al final de la evaluación y sí que ellos, los pacientes como que cogen otra vez el control de la situación. Entonces, son una escala de resiliencia normal y corriente, preguntas tipo de me gustan los retos, siempre que controlo mi vida, ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que se suele medir normalmente. Y es verdad que ahí se nota en el contacto con el paciente como que vuelve a ser el ella mismo, ¿no? Que fue un poco más el control. El cuestionario principal o el book insignia, por así decirlo, que se usa en la OMA es el cuestionario Nijmegen, que es de unidad funcional, que básicamente lees el cuestionario y son ítems parecidos a cualquiera que podría medir un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Son ítems del tipo dolor de pecho, sentirse tenso o en tensión, tener visión borrosa, tener vértigo, ¿vale? Y es el que sí que se usa tanto como la derivación como luego en el control y en el seguimiento, ¿no? del grupo. Como test de síntomas psicológicos y psicosomáticos, usamos el DSM-50, que para quien no lo conozca, es la versión abreviada del SCL-90 de Derogatis, que es un test clásico de psicopatología, de screening. Entonces, esta es la versión abreviada. Y
es muy sensible a la patología de los pacientes que vienen. Y como último test que se usa es un test sencillo de 5 preguntas sobre el apoyo percibido a nivel familiar. Es un cuestionario a dudar y no me puedo llevar a la confusión por ese test de datos, pero es un test sencillo de una escala de 3 puntos. Simplemente pues mide, estoy satisfecho con la calidad que tengo en mi familia o estoy satisfecho en la manera en la que mi familia atiende a mis emociones y a mis necesidades. Y esta es la evaluación. Después de esta evaluación se hace una pequeña introducción al grupo terapéutico y se le explica al paciente. Otra cosa que no suele pasar es, como decía antes, son pacientes que nunca han visto un psicólogo o nunca han tenido contacto con salud mental. En un principio había pacientes que estaban reticentes a participar en el grupo porque ellos no iban a contar su vida. Entonces es verdad que dedicamos también unos minutos a enseñar la diferencia entre un grupo psicoterapéutico, propiamente dicho, y el grupo de este tipo en el que hacemos, que es más de carácter psicoeducativo, en el que nosotros, cada uno de nosotros nos repartimos las sesiones como queramos, y es de carácter positivo. Entonces, ellos pueden compartir sus vivencias a lo largo de la exposición, pero que no es propiamente de psicoterapéutico. Pero es verdad que mis compañeras y yo, sobre todo ellas, cuidan mucho que se cree un buen clima terapéutico. Así que es verdad que no es psicoterapéutico propiamente dicho, pero sí que se molestan en incidir en las relaciones entre los miembros del grupo y con el propio grupo, ¿no? Que no simplemente sea una clase de carácter académico. Bien, quienes aceptan el grupo consta se les cita, ¿no? Con el tiempo. Es verdad que les explicamos que esto va con un tiempo, que un mes y medio es lo que solemos tardar o 2 meses, es lo que solemos tardar en reclutar pacientes suficientes para hacer el grupo. Pues luego ya se sabe que hay muchas bajas, hay mucho decaimiento, pero bueno. Entonces, esto es el programa del grupo. Consta de 6 módulos, son en este caso los martes. Son 6 semanas de manera consecutiva, no sé que haya alguna semana de fiesta o algún día parecido, de entre 1h30 a 2 horas de duración. Se hace aquí en el hospital, en un aula que tenemos para sesiones clínicas, y con sillas que se pueden mover, que no están ancladas. Podemos crear una dinámica circular o por lo menos orientada al proyector para que nos estén viendo. Las áreas de intervención que veis a la derecha son como las principales, ¿no? Los factores en los que agruparíamos la intervención son la psicoeducación, de actitudes hacia la enfermedad, las estrategias de afrontamiento y la adaptación funcional. En la parte psicoeducativa, la primera semana dedicamos a, antes de nada, deciros que se preparó un dossier por cada semana, por cada sesión, unas 8 o 9 páginas, con teoría, ¿no? Teoría básica de aspectos transversales en psicología, que es de lo que vamos a hablar en cada una de las sesiones. Y ese dossier se le da al participante, ¿no? Al paciente al principio de cada sesión, para que ellos los tengan, los rellenen en casa y en la sesión siguiente, pues si tienen dudas, las resolvemos. Entonces, como decía, la primera sesión es sobre la ansiedad, se da una pequeña clase psicoeducativo de la ansiedad, de cómo afecta la ansiedad y del asma, de los dos aspectos. Y sobre todo se intenta incidir en cómo afecta esa ansiedad al asma. En una segunda sesión abordamos el afrontamiento emocional con técnicas de desactivación y atención plena. Es verdad que la atención plena se introduce, pero luego se intenta enseñar una técnica de atención plena concreta, muy breve, en cada uno del resto de sesiones siguientes. Esto se hace para que los pacientes que quieran entrar en la práctica de atención plena, de técnicas de desactivación, porque le vaya mejor, tengan diferentes modalidades de meditación. Se les enseña la meditación a través del sonido, el body scan, en la respiración, ¿no? Entonces, que cada uno elija lo que más le convenga.
La tercera sesión tiene que ver con la depresión y el asma, tanto la depresión principalmente la versión del pensamiento, ¿no? Se les explica un poco las distorsiones cognitivas, cómo afecta el pensamiento, a la perspectiva, ¿no? Cómo eso afecta al estado de ánimo y cómo el estado de ánimo afecta al asma. Un poco teniendo en cuenta en relación a lo que se habló en el módulo 1 con la ansiedad. La cuarta sesión tiene que ver con las habilidades sociales y de comunicación, sobre todo por el aspecto muy unido a la asertividad, ¿no? Y esto unido a la ansiedad. Todo va un poco en el mismo orden, ¿no? La quinta semana se habla de solución de problemas, se habla de perspectiva, se habla de qué es un poco, ¿no? A nivel transversal, que se empieza con la diferencia de qué es un problema con solución, un problema sin solución, un no problema, cómo se pueden abordar y este tipo de aspectos. Es verdad que a lo largo de las sesiones los pacientes y los participantes se dan cuenta de que, porque muchos de ellos también temen que solo se hable del asma. Hay gente que viene a este grupo que tiene su asma controlada, entonces quieren sacar un poco más de provecho. Entonces siempre hay que hacer un poco el equilibrio entre orientarle al asma, porque es la razón por la que están ahí, y que intenten sacar en su vida cotidiana aspectos más transversales que puedan utilizar. Y como última sesión se suele hablar de la autoestima y de la resiliencia, pues por el mismo motivo por el que hablábamos que se pone esto al final de la evaluación, ¿no? Porque es importante trabajar la autoestima del paciente. Muchos de ellos tienen otras enfermedades aparte del propio asma, ¿no? Entonces, sobre todo en épocas cuando hemos hecho grupos en épocas de primavera y tal, sí que llegan también afectados en carne y hueso, ¿no? En ese momento con la enfermedad. Y nos parece importante integrar este tipo de intervención porque lo agradece y son aspectos que solemos descuidar todos en general. Se hace, por último ya, en la parte de intervención grupal, se hace un seguimiento a los 3 meses, en principio, en el cual se hace un llamamiento a través del grupo y se hace un recordatorio en una sola sesión de todo lo que vimos en esas sesiones anteriores, a ver cuánto recuerdan, cuánto le han servido, cuánto no han servido y vemos si les ha ido bien o no. Y el resultado suele ser positivo, por lo menos están contentos y agradecen el trabajo. Bien. Pues continúo, mi nombre es Ana, yo soy la residente de 4º año y bueno, yo voy a presentar la parte de datos e investigación. ¿Vale? Esta parte que llevamos a cabo de forma transversal a la parte asistencial, que ya han explicado con mis compañeros previamente, y que, bueno, en la que estamos trabajando y en la que todavía nos queda pues, un buen camino, ¿no? por recorrer. En cuanto a los datos e investigación, pues bueno, hemos estado recogiendo datos desde el momento en el que inició el programa, que fue en septiembre del 2020, hasta el momento actual. Estos datos, ¿cuáles son? Pues son tanto los datos que recogemos de las evaluaciones que hacemos al paciente individualmente, como también los datos que se obtienen de los niveles que pasamos de forma continuada durante la intervención grupal. Y por último, también incluimos la información de las evaluaciones con el nivel que hacemos en ese periodo de seguimiento postgrupal. Entonces, toda esta información la hemos transformado en variables que hemos recogido en bases de datos y sobre las cuales estamos pues, bueno, trabajando y buscando pues, líneas de investigación para poder obtener algunas conclusiones. ¿Cuáles son los datos que os vamos a presentar en este momento? Pues sobre todo son datos que van a ser pues, descriptivos de lo que obtenemos, ¿no? El número de pacientes que estamos atendiendo, qué observamos en las variables sexo y edad, qué observamos en el perfil psicológico de los pacientes que estamos evaluando y algunas de las conclusiones que podemos transmitiros en este momento, que sobre todo tienen que ver con 2 aspectos. Por una parte, con las características bueno, demográficas, clínicas del paciente que viene a ser evaluado, ¿vale? ¿Cuál es el perfil de persona, ¿no? que viene a nuestra consulta? Y por otra parte, cuáles son las características psicológicas, ¿vale? Qué rasgos de personalidad destacan
a raíz de estas evaluaciones y recogida de datos, ¿vale? Serían estas dos conclusiones las que os vamos a presentar. Las traemos mediante resultados descriptivos, datos descriptivos, apoyados en 2 estudios que hemos hecho junto con compañeros de neumología para un estudio que se ha presentado en forma de póster en un congreso que tiene lugar ahora en junio de este año, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ¿vale? Entonces, en un primer lugar os presento cuáles son los datos de asistencia que hemos tenido hasta este momento. El primer grupo, que se realizó en marzo de 2021, fueron evaluados en consulta individual, en primera consulta, 15 pacientes. De estos 15, ¿vale? 12 acudieron después al inicio del grupo, ¿vale? Acudieron a la intervención grupal. Esto se traduce en que un 80% de los pacientes que evaluamos para este primer grupo finalmente se incluyen en el grupo, en la intervención grupal, ¿vale? En el siguiente grupo, que se realizó pues, a continuación, en verano del 2021, tuvimos un total de evaluados de 13 pacientes, de los cuales 10 asistieron a la intervención grupal posterior, ¿vale? Esto traducido en porcentaje significa que el 76% de pacientes evaluados para este grupo finalmente asistió, ¿vale? Y en el tercer grupo, que es el más reciente que hemos hecho, en este enero de este mismo año, del 2022, del total de 19 pacientes evaluados, 13 se incluyeron en la terapia en intervención grupal, ¿vale? Equivale a un 68% de pacientes en total evaluados. Teniendo en cuenta los grupos que ya hemos realizado, el dato porcentaje de pacientes que tras ser evaluados acuden al grupo es de una asistencia del 74%. ¿Vale? Hemos obtenido este dato así de los grupos que tenemos ya concluidos, ¿vale? Estamos ahora en el periodo de reclutamiento de pacientes del cuarto grupo, llevamos un total de 14 evaluados y estamos todavía en ese periodo pues, de reclutar, puesto que hay algunos de estos pacientes que no, por diferentes motivos pues no van a poder asistir a la intervención grupal, ¿vale? Esto también nos ocurre. Sí que en total os hemos puesto aquí que hemos evaluado a 61 personas, ¿vale? Es la muestra que tenemos, y que de estas 61 personas, 35 han acudido finalmente, han recibido la intervención grupal, ¿vale? Es verdad que llevamos ya, bueno, pues año y pico con el programa y siempre esperamos que la derivación de pacientes pueda ir aumentando, ¿no? A menudo nos derivan, bueno, pues pacientes, ¿no? Pero como con cierto goteo, ¿no? Como que siempre esperamos que pueda ir aumentando la demanda a medida que se establezca pues el perfil de paciente que se puede beneficiar de esta parte, ¿no? de la unidad multidisciplinar. ¿Qué tenemos que observamos en cuanto a sexo y edad? Pues que del total de pacientes que hemos evaluado, que os recuerdo que era 61, 53 son mujeres, ¿vale? Solamente 8 personas son varones. Y en cuanto a los rangos de edad de pacientes evaluados, pues aquí en la tabla de la derecha os apuntamos que la media de edad del paciente que viene a nuestra consulta es 46 años, ¿vale? Desglosado entre hombres y mujeres, la media de edad de las mujeres es de 46,8 años, ¿vale? Y de los hombres que han acudido la media es de 41 años, ¿vale? Esa es la edad media de los pacientes que acuden. Y como os comentaba, esta es la información del primer estudio que hemos presentado en formato de póster para el congreso, perdón, junto con los compañeros de neumología de aquí del hospital, ¿vale? Y en la que bueno, intentamos dar respuesta a esto que os comentaba, a cuál es el perfil clínico demográfico de los pacientes que acuden a nuestra consulta, ¿vale? Este es el objetivo que nos planteamos en este estudio. Aquí en resultados pone que se evaluaron 41 pacientes porque este estudio toma datos desde el inicio, que os recuerdo que fue septiembre del 2020, hasta diciembre del 2021, ¿vale? Nos quedaría
el resto de pacientes, que es lo que os he presentado justo en las diapositivas anteriores, ¿vale? Que son las más recientes, las más actualizadas. ¿Qué datos desglosamos en este estudio? Pues un poco lo que os comentaba anteriormente, que el 85% de pacientes eran mujeres, 15% eran hombres, con una edad media de 47 años, ¿vale? Aproximadamente con los datos de aquel momento, que son muy similares a los que tenemos ahora, habiendo actualizado estos últimos meses. Había un mayor porcentaje de pacientes que el inicio del asma se daba en la edad adulta, un 84%, y hasta un 98% de los pacientes evaluados tenían alguna otra comorbilidad médica. Un 8% de pacientes tenían un consumo de tabaco activo y un 53% eran exfumadores, ¿vale? Un 33% no fumaban, no habían fumado en ningún momento. En cuanto al índice de masa corporal, que también es algo que está pues, bastante presente, ¿no? El sobrepeso en los pacientes que acuden a nuestra consulta, fijaos que la media es de un 30,54 de IMC, teniendo en cuenta que obesidad se considera a partir de un 30, ¿vale? La media está en este grado, ¿no? En paciente con obesidad, con sobrepeso. Y aquí os desglosamos, bueno, pues los tipos, cómo se distribuyen, ¿vale? En función de mayor o menor IMC. ¿Estaban estos pacientes activos laboralmente? Bueno, pues hasta la mitad, un 50% sí estaban activos laboralmente, un 20% en situación de desempleo y el resto bajas o incapacidades, ¿vale? Y el nivel educativo, pues hasta la mitad, 56%, estaban situados en un nivel educativo alto, ¿vale? En la parte de aquí abajo os aportamos algunos datos más médicos descriptivos de cómo es el tipo de asma, ¿no? De los pacientes que acuden a nuestra evaluación y hasta el 50% de pacientes tenían un asma de tipo 2, ¿vale? Alérgico y en cuanto a la gravedad, también un 59% de pacientes tenían un asma persistente grave, ¿vale? Esto es lo que se obtiene en los resultados de las evaluaciones que también recogen los compañeros de neumología, ¿vale? El ACT, que es el test de control del asma que antes os explicó mi compañero Héctor, ¿vale? La media es de 15,85. ¿Esto qué significa? Pues que la media de todos estos pacientes evaluados se sitúa en un perfil de asma no controlado, ¿vale? Esa puntuación es de entre 5 y 15, consideramos que es un asma no controlado. Por tanto, bueno, pues el perfil apunta también a este dato. Al menos una agudización en el año previo tenían hasta un 40% de los pacientes. Y el Meyen medio, que hemos dicho que es como la prueba pues, más básica de nuestro estudio, tenía una media de 28,77. Y teniendo en cuenta que una puntuación significativa en este test que evalúa disnea funcional es de mayor de 23, pues se encuentra por encima, ¿vale? Es significativo. Y por último, en el test de adherencia a los inhaladores, tenemos que hasta un 60% de pacientes tenían una buena adhesión, ¿vale? El incumplimiento, ¿por qué ocurría en la mayor parte o por qué ocurre en la mayor parte de los pacientes evaluados? Por un uso y por un incumplimiento deliberado, es decir, por una falta de decisión de tomar la medicación. ¿Vale? Un 40% por un incumplimiento errático, es decir, porque yo se me olvida tomar la medicación, y un 13% de forma inconsistente, es decir, o no conozco bien cómo es la toma de la medicación, del inhalador, ¿vale? O no tengo muy clara la pauta, etc. Y el 100% de pacientes tenían uso de corticoides inhalados y 10% de terapia biológica y 5% de ellos lo habían recibido también en el pasado. Por tanto, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cuál es el perfil de paciente con características clínicas demográficas que vienen a la consulta de psicología? El perfil es una mujer de 47 años de edad, con un nivel educativo alto, que fumó en el pasado, con obesidad de grado 1 y alguna otra comorbilidad médica asociada, y con un diagnóstico de asma en la edad adulta grave de tipo 2, no controlada, a pesar de un tratamiento correcto y una buena adhesión al mismo.
¿vale? Esta es una de las conclusiones que podemos exponeros en cuanto a eso, al perfil de paciente que acude a nuestra consulta, ¿vale? Y a continuación vamos a hablar de las puntuaciones del perfil psicológico, que es la otra conclusión que podemos establecer. Vale, buenos días, yo soy Beatriz, soy la residente de segundo año y bueno, voy a seguir yo con los datos. Analizando las puntuaciones de este cuestionario del LSB 50, en el que el punto de corte está situado en el perfil 85, esto quiere decir que aquellas personas que se sitúan en un rasgo de los que evalúa este cuestionario en el percentil 85 o superior, van a alcanzar una puntuación significativa para ese rasgo. En este caso, lo que nos hemos encontrado es que las puntuaciones más elevadas se dan en primer lugar en el rasgo de somatización, ¿no?, que alcanzan las personas evaluadas un 18%, o sea, el 18% de personas evaluadas puntúan alto en somatización. En segundo lugar, tenemos el 14% de las personas que tienen una puntuación significativa en alteraciones del sueño. Y en tercer lugar estaría el rasgo obsesión-compulsión, ¿no?, donde el 13% de las personas se sitúan en ese percentil 85 o superior. Entonces, podríamos decir con esto que estamos viendo que el perfil psicológico prototípico de las personas que hemos evaluado hasta ahora es aquel en el que se encuentran síntomas de somatización, alteraciones del sueño y rasgos obsesivos compulsivos. ¿Pasa? Vale, este es el segundo póster de los que hemos presentado al Congreso, ¿no?, en el que hemos querido analizar el perfil psicológico de pacientes con asma bronquial que hemos analizado en la UMA. El objetivo pues es ese. Luego, son los mismos pacientes que del otro póster, ¿no?, los 41 pacientes evaluados, de los que el 88% se incluyeron en el grupo de terapia. Y los test que hemos cogido para realizar esta investigación son el BIPQ, el ACT, el ASGA familiar, el LSB 50 y el NISMEYER, ¿no?, que ya os ha comentado Héctor de qué se trata cada uno. Los resultados que hemos obtenido en el BIPQ es que el 15% de los pacientes refiere que afecta gravemente a su vida el tener una enfermedad asmática, el 41% cree que el tratamiento es imprescindible para esta mejoría en la enfermedad, el 51% comprende claramente lo que implica tener esta enfermedad y el 18% dice que tiene síntomas graves que le afectan, ¿no? Luego en el ACT el 18% refiere tener un buen control del asma, el 44% un control parcial y el 39% refieren que tienen un mal control. En cuanto al ASGA familiar, el 77% cree que tiene una familia funcional, el 18% su familia es disfuncional leve y el 5% ya tienen una familia disfuncional grave. En cuanto al LSB 50, que en realidad es lo que hemos visto anteriormente en el circulito de antes, el 33% de pacientes tiene rasgos obsesivos y el 44% somatizaciones. Y por último el NISMEYER, en el 72% de pacientes alcanzan una puntuación de 23 o más, ¿no? Esto quiere decir que los síntomas están más relacionados con una disnea funcional que con síntomas propios de la enfermedad. Y además estas personas también tienen en el ACT mal control. Por lo tanto, la conclusión en este póster es que bueno, muchos de los pacientes que están evaluados por nosotros muestran disnea funcional, tienen mal control a pesar de la adecuada percepción de su enfermedad y de tener un entorno familiar normofuncional, y los rasgos psicopatológicos más frecuentemente asociados son la obsesión y la somatización. Pasa. Vale, bueno, para concluir ahora esta presentación, pasa. Realmente necesitamos más datos, ¿no?, una muestra más amplia para poder tener unos resultados. Que las líneas futuras de investigación se van a dirigir a ampliar el número de personas que
que van a ser evaluadas y el número de personas que van a asistir a los grupos. En cuanto al Nijmegen, ¿no? Que es el test en el que nos hemos centrado un poquito más, bueno, pues hemos recogido y queremos seguir recogiendo datos de cada paciente en la evaluación, es decir, antes de asistir al grupo, en cada sesión de grupo y en las sesiones de seguimiento, ¿no? Para poder tener unos datos longitudinales de cada paciente, ¿no? Para tener o para ver más clara la influencia de la asistencia al grupo. Bueno, en un principio lo que queríamos con estas investigaciones era ver si las personas que tienen asma mal controlada presentaban síntomas que podrían ser más característicos de una disnea funcional que de la enfermedad asmática propiamente dicha, ¿no? Esta disnea funcional tiene muchos síntomas que comparte con la ansiedad. Pero analizando los datos, ¿no? Que nos hemos ido encontrando, pues hemos visto resultados que no esperábamos. Como ha dicho antes mi compañera Esther, en la literatura sobre todo hablan de correlación del asma con ansiedad y depresión, ¿no? Pero lo que nosotros nos hemos encontrado hasta ahora, hasta con los pacientes que hemos ido evaluando, es que puntúan más en el rasgo de obsesión que en depresión, por ejemplo, ¿no? O sea que los dos rasgos más puntuados son la obsesión y la somatización. La somatización sí que tiene que ver con la ansiedad, pero bueno, la obsesión, que en principio no sabíamos que iba a salir tan, ¿no? con este elevado porcentaje, pues hemos visto que sí. Y bueno, ya está, hasta aquí la presentación, pasa a la siguiente. Y nada, por nuestra parte hemos terminado y si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. Una presentación excelente y que, bueno, viene, ¿no? Ahí habéis abierto seguro que muchas ganas de preguntar y algunas dudas. Si queréis dejar de compartir, o bueno, como queráis, ¿eh? Sí. Así. Y entre el público, ¿hay alguna pregunta? Podéis abrir vosotros mismos los micros y hacer la pregunta o escribir en el chat, como os parezca mejor. Mientras la gente se anima, yo os hago una pregunta. Bueno, os iré haciendo algunas preguntas. Primero de todo, pues bueno, muchas felicidades, ¿eh? Porque montar un programa de este tipo pues es complicado, ¿no? Y además no solo montarlo, sino luego evaluarlo, ¿no? Que es importante, ¿no? Pues tener datos y bueno, ¿no? Entiendo que más adelante también analizaréis otros aspectos también importantes, ¿no? De si las cosas que hacemos son útiles y son eficaces, ¿no? Y esto es necesario hacerlo, ¿no? Para poder luego, pues bueno, reorganizar, ¿no? Pues los servicios y invertir, ¿no? Todos los recursos en aquello que es más eficaz. Pero bueno, mi pregunta iba dirigida un poco a esto, ¿no? Para que pueda funcionar un programa de estas características, pues tienen que confluir muchos factores, ¿no? Y ¿qué factores creéis vosotros, ¿no? Que han confluido ¿no? Para que este programa, que sí que es nuevo, ¿no? Lleva 2 años, pero bueno, ¿no? Ya nació, ¿no? Y nacer un programa de estas características que implican tantos especialistas, pues ya tiene mucho mérito, ¿no? ¿Y qué factores creéis vosotros que han influido en que pudiera pues crearse este programa y tener continuidad? Bueno, yo creo que el hecho bueno, tal cual ha surgido en reuniones con los compañeros de neumología y con el resto del equipo de la UMA, pues yo creo que ha influido desde luego en la sensación de que las personas que al final tienen un asma grave no controlada, ¿no? Bueno, pues a ojos de los compañeros médicos el perfil psicológico, bueno, o el perfil de comportamiento en consulta, como que tendía
a tener algunas características en concreto, ¿no? Que nos transmitían como verbalmente. Yo creo que hasta que no nos hemos puesto a evaluar un poco y a establecer, como digo, este perfil y a identificar un poco qué persona puede beneficiarse de esto, de atender a las variables de la esfera psicológica que afectan a la salud, creo que hasta ese momento no se ha podido bien bueno, pues organizar el programa, ¿no? De hecho, al principio tuvimos una sesión en la que hablábamos de cuál era el paciente o qué aspectos podían tener los compañeros médicos en cuenta para derivarnos, ¿no? Cuáles eran los aspectos más relevantes a tener en cuenta ellos para derivarnos a nuestra consulta. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho, establecer el perfil de paciente que puede beneficiarse de atender a la influencia de las variables psicológicas ha sido fundamental, pienso yo, más que centrarnos en el asma en sí, ¿no? Sino qué tipo de paciente consideran que puede beneficiarse, en qué fijarse ellos, ¿no? No sé, pienso que eso ha influido positivamente. Disculpa que hay un poco de ruido aquí. Es que... O sea, ¿no? que el interés inicial fue una petición desde neumología, ¿no? Entiendo que identificaron, ¿no? Pues que había un problema y solicitaron este tipo de apoyo por parte de psicología, ¿no? Y lo que tú dices, lo que es, ¿no? Porque luego ellos y ellas derivan a todo el mundo, ¿no? Claro. Y establecer un perfil yo creo que es muy importante, ¿no? Y además algo muy objetivo, ¿no? Porque a veces, ¿no? Si no es objetivo, evidentemente pues, va a ser muy, muy complicado, ¿no? Muy Gemma, sí. Perdón. Recuerdo precisamente que, bueno, un poco la demanda fue del servicio de neumología, ¿no? Es verdad que el servicio de neumología aquí en Cáceres es muy activo y se mueve mucho y tiene bastante línea de investigación, pero yo creo que lo que les planteaba a ellos era la duda que planteaban en muchas especialidades médicas, ¿no? Es decir, cuando las cosas van mal, pues hay un componente psicológico debajo que probablemente está interfiriendo en la evolución del cuadro clínico orgánico, ¿no? Y entonces eso era también un poco la motivación que ellos han tenido de dirigirse hacia la salud mental para hacer este programa. También tengo que decir que debajo de este programa están los 4 residentes que habéis escuchado y también hay una labor del psicólogo en ese momento que, bueno, pues se ha trasladado recientemente, que es Juan Antonio Álvarez Ormazábal, que, bueno, pues fue el que lideró el programa junto con los residentes y estableció todos los test, las evaluaciones, etcétera, etcétera. Y que hoy, bueno, pues no podía asistir a la ponencia. Sí, ¿no? Yo creo que es básico, ¿no? Que haya, que desde el servicio, ¿no? De referente, ¿no? de la patología, pues identifiquen esa necesidad, ¿no? Y habitualmente, ¿no? En los servicios que tienen más en cuenta, ¿no? Pues los aspectos de salud mental, ¿no? Sean cuales sean, son justamente los que has comentado, ¿no? Los que hacen más investigación, los más punteros, ¿no? Y suelen ser los que identifican que con la biología no es suficiente, ¿no? Que tienen que tener en cuenta otros aspectos si quieren que sus pacientes tengan una buena evolución. Bueno, miro en el chat, ¿no? Pues perfecto, porque yo voy haciendo preguntas, ¿no? Habéis hablado del perfil psicológico, ¿no? de estos pacientes, ¿no? Que os sorprendía que la obsesividad y la somatización, ¿no? Pues fueran los factores más predominantes, pero ¿qué creéis? ¿Que primero es el huevo o la gallina? ¿No? ¿Sabéis si en otras enfermedades crónicas tan invalidantes de forma similar al asma pues también se replican estos resultados? ¿Qué os parece? Bueno, por contestar un poco, ¿no? La verdad que nos falta bastante revisión, digamos, más exhaustiva sobre eso, ¿no? Sí que sabemos que las enfermedades crónicas, el componente de somatización, pues va implícito, ¿no? Y más este tipo de enfermedades crónicas que conllevan la sensación, ¿no? La dificultad respiratoria, la sensación de ahogo, todo esto que implica tanta focalización en mi cuerpo, ¿no? Y además un diagnóstico que a veces
ocurre desde la infancia, esto implica que yo crezco un poco con esa atención hacia mi cuerpo, porque además tengo que tenerla, porque desde las consultas médicas, ¿no? Pues me dicen que cuando yo antes detecte ese posible ataque de asma y me pongan medicación de rescate, ¿no? Pues mejor lo voy a controlar y me voy a evitar tener que llegar a urgencia, ¿no? Entonces es un poco lo contradictorio, ¿no? O paradójico de decir, yo me tengo que implicar en mi enfermedad y me tengo que responsabilizar de detectar bien mis síntomas, y a la vez eso implica que estoy haciendo crecer esa parte psicológica de escudriñar mi cuerpo, ¿no? Y atender a mis sensaciones corporales, que sabemos que eso está en la base tanto de la somatización como de esta parte más obsesiva, ¿vale? Entonces sí que es verdad que creo que va a ser difícil que podamos determinar qué va antes, pero probablemente en esta enfermedad crónica, como en muchas más, el crecimiento con este concepto de enfermedad, ¿no? Cómo voy desarrollándome, cómo tengo que cuidarme, hace que también mi perfil psicológico pues, se vaya también, digamos, acercando a esa parte, ¿no? De estar más atento a mi cuerpo, ¿vale? Entonces, sí que ahí, a nivel de lo que sabemos de otras enfermedades crónicas, podríamos acercarnos a los datos, pero es verdad bueno, que hay otra parte que nos ha sorprendido por el hecho de que la literatura se habla más de ansiedad y depresión, ¿no? De esta parte de tipo de personalidad, que de escudriñamiento del cuerpo, de esta parte más obsesivo-compulsiva en ese sentido, ¿no? De estar muy atento y ver y detectar, ¿no? Y amplificar, pues ahí falta, ¿no? Entonces, bueno, a ver si a lo largo del desarrollo de este programa podemos acercarnos un poco más. Muchas gracias. Sí, a ver, de hecho, cuando revisas la literatura, todas las enfermedades, especialmente crónicas, invalidantes, se relacionan ansiedad y depresión, ¿no? Y es porque la mayoría de veces estos estudios se basan en cuestionarios autoadministrados, ¿no? Y si tiene un BDI que puntúa para depresión, pues ya dicen depresión, ¿no? Tiene un trastorno depresivo, cuando sabemos que el diagnóstico siempre es clínico, ¿no? Y por eso, pues bueno, estos estudios lo que evalúan es síntomas, ¿no? Que al final es lo que vosotros también hacéis cuando, ¿no? Para la inclusión, ¿no? Que he visto que utilizabais la STAI y la BDI, pues en muchos estudios, si estos, ¿no? Si puntúan, ¿no? Ya diagnostican pues trastornos mentales a raíz del resultado de unos cuestionarios, ¿no? Cuando esto no debería ser así, ¿no? Eso es importante. Efectivamente, ¿no? Probablemente esa ansiedad, esa depresión, si andamos un poco más, está relacionada con esto que hablamos, con la somatización y con esta búsqueda, ¿no? En mi cuerpo y esta amplificación. Hay una pregunta en el chat y veo que ya es la hora, pero bueno, os la hago, ¿no? Eva Vallés, desde Barcelona, pregunta, ¿no? ¿Se han planteado utilizar algún instrumento concreto de ansiedad por la salud, ¿no? Porque sabemos que a veces hay muchos síntomas somáticos que pueden confundirnos, ¿no? No sé si, bueno, lo habéis pensado. Bueno, es verdad que no lo hemos pensado de forma específica este tipo de evaluación en concreto, pero sí es cierto que estamos continuamente, a partir del inicio del programa con Juan Antonio, como comenta Juanjo, bueno, pues nos reunimos un poco para ver cuáles eran o cuáles podían ser los instrumentos de evaluación más que nos dieran una información pues, de mayor calidad y más ajustada a lo que queríamos conocer, ¿no? Y no utilizamos o no nos hemos planteado hasta el momento este en concreto de ansiedad por la salud, pero es verdad que continuamente intentamos revisar pues, cuáles son los instrumentos que podríamos prescindir de ellos y cuáles añadir, o sea que en realidad estamos en continua modificación para añadir o quitar. Esto al final ha partido pues, vamos a probar a ver cuáles, basándonos en la literatura, si consideramos que esta información nos la aportan bien estos test y si no, pues vamos modificando, ¿no? Al igual que los módulos de la parte del grupo de intervención, pero sería muy interesante quizá ir ajustando en base a los resultados que encontramos el tipo de evaluación que hacemos, ¿no? Y añadir o restar o otro tipo de cuestionarios que nos aporten información más específica. La verdad que sí, que recogemos la idea, la propuesta. Muy bien, es un programa vivo que, Sí, ¿no? sí. que se modifica.
Muy bien. Claro, en este momento al menos, claro. Ujú. Bueno, pues, bueno, ¿no? Eva añade, ¿no? Quizá explicaría mejor los síntomas obsesivos. Pues bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, porque este trabajo no es nada fácil, ¿no? Lo habéis contado aquí como, ¿no? En una horita como si nada, y sé que seguro que son muchas horas detrás de todo esto, o sea que muchos ánimos y a seguir. La próxima sesión será el 16 de junio y se presentará desde Madrid y probablemente tratará sobre delirium y bueno, ya os haré llegar la convocatoria y evidentemente estáis todos y todas invitadas a participar. Pues nada, que tengáis un buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias A vosotros. por dejarme Gracias. participar. Gracias.